Bien, entonces en el tema de números racionales vamos a ver primero lo que es la definición. ¿Qué es un número racional? Bien, un número que se expresa como el cociente de dos números enteros. Algo corta esta definición, pero vamos a verlo como un conjunto. Vamos a anotar, vamos a poner, hacemos. Bien, entonces este conjunto, el conjunto de los números racionales, nos dice que se expresa como el cociente de dos números enteros. ¿Qué es el cociente? Bien, va a ser acá, la división de dos números enteros. Como les digo, A y B van a pertenecer a enteros. Vamos a escribir los enteros así. Y claro, B está en el denominador, así que B va a ser diferente de cero. Bien, ahí tenemos la definición principal, que es un número racional, el cociente de dos números enteros, A entre B, siendo B diferente de cero. Y ese cociente a qué nos recuerda, bien, a las fracciones. ¿No? Si recuerdan el número fraccionario A entre B, el numerador y el denominador el que se encontraba. Y bien indica una o más partes de la unidad, dividida en partes iguales. Por ejemplo, tipo de fracciones es algo que ya se ha estudiado, se clasifican, recuerdan el tipo de fracción propia, impropia. Creo que aquí hay un ejercicio relacionado a eso. Bien, tipo de fracciones. ¿Cuáles fracciones propias cuyos términos son enteros consecutivos son menores que 51 entre 67? A ver, si recordamos, en las fracciones propias, habían dos tipos, fracciones propias y fracciones impropias. En las fracciones propias, el numerador era menor que el denominador. Y en las impropias, el denominador era menor que el numerador. Estas eran las impropias. Y bueno, ¿por qué se dice que se llaman impropias, no? Una idea puede ser que estas fracciones son impropiamente dichas. O sea, es decir que si el denominador es menor que el numerador, entonces ya no sería en sí una fracción, sino sería también una unidad. Por ejemplo, 5 entre 4. Esto es como decir una unidad y un cuarto. Bien, por ahí va la idea de que sean impropias. Pero bien, en este caso nos dice que la fracción es propia. Entonces, y cuyos términos son enteros consecutivos. Y vamos a poner que el término, un entero, vamos a poner A es el entero. Y entonces, si son enteros consecutivos, el otro término debe ser A más 1. Como la fracción es propia, el menor vamos a ponerlo en el numerador. Es decir, va a ser A sobre A más 1. Bien, ya tenemos la fracción propia. Y dice que los términos son enteros consecutivos, eso ya. ¿Cuántas fracciones propias cuyos términos son enteros consecutivos van a ser menores que 51 sobre 67? Y bien, entonces en este punto solo nos queda 67A menor a 51, A más 51. Bien, tenemos 16A menor que 51. Sí, esa es una resta, sí, está bien, correcto. Ya, entonces sería 16A menor que 51. 16 por 3 es 48, así que 51 entre 16 va a venir a ser 3, algo. Y nos dice cuántos términos. Bien, entonces, si recuerdan, el A es un término entero, así que A podría ser 1, 2, incluso 3. Y bien, tenemos tres términos para tres fracciones propias menores que 51 entre 67, cuyos términos son enteros consecutivos. Bien, ese es un problema para recordar la teoría de los tipos de fracciones. Así que vamos a continuar. Operaciones con fracciones, bueno, esto sí ya lo han visto desde primaria, creo que se estudia, saben sumar fracciones, restar fracciones, multiplicar fracciones. Eh, a ver, sigamos, nos dice que si a una fracción irreductible f se le resta su inversa, se obtiene 32 sobre 63.
calcular la suma de los términos. Bueno, una fracción irreductible f, pero vamos a escribirlo como un cociente de enteros. Entonces, esta fracción vamos a escribirlo como a sobre b. Bien, y nos dice que a esta fracción irreductible se le va a restar su inversa. La inversa de a sobre b va a venir a ser b sobre a. Eso es prácticamente lo que te está diciendo el problema. Y bien, si restamos estas fracciones, ya sabemos cómo se resta en la aspa, por ejemplo, a por a al cuadrado y b por b, b al cuadrado. Entonces, b, ya, esa es la resta. Nos dice que se obtiene 32 sobre 63. Bien, hasta este punto tenemos una ecuación y las dos variables a y b. Y ahí acaba el problema porque luego nos dice calcular suma los términos de dicha fracción. O sea, nos piden calcular a más b. Bien, ahora ¿qué podemos notar? Si recordamos esta fracción es irreductible. Entonces, como esta fracción es irreductible, a no tiene un factor de b. Entonces, viendo acá, el denominador es 63. 63 es 9 por 7. También podemos decir que es 3 por 21. Pero, ¿qué sucede? Uno de estos números es A y otro es B, ¿cierto? Porque esto es igual a A por B. Como A y B son irreductibles, o sea, son PESI, si tomamos en cuenta el 3 por 21, ambos tienen el factor 3, o sea, esta fracción sería reducible. Por lo tanto, no puede ser esta. En cambio, 9 por 7 sí son PESI. Y por lo tanto, ya tendríamos los valores para A y para B. Si queremos comprobarlo, vendría a ser 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Ahora tendremos 81 menos 49, lo cual vendría a ser 32, que es la parte de acá arriba. Pero viendo este dato que son irreductibles, podemos hallar, según los factores de 63, el 9 y el 7. 9 y 7. Nos dice calcular la suma de los términos, 9 más 7, 16. Bien, otro ejemplo para recordar teoría en las operaciones entre fracciones. Y también algo de divisibilidad que hemos hecho, bueno, un tema que ya hemos hecho en aritmética. Eso también veremos acá en los problemas de números racionales. Bien, sigamos, todavía hay más teoría, conversión de fracciones. Entonces, sí, bueno, conversión de fracciones, si recuerdan, si yo pongo 0,5, podríamos escribir 5 entre 10, o un medio. Si pongo 0,63, podemos escribir 63 entre 100. ¿Va? Entonces, eso sí, ya deben recordar, conversión entre fracciones. Bien, esto tal vez puede ser algo nuevo, fracciones en otra base. Como hemos hecho en divisibilidad, números en otra base, recordamos eh, la unicidad de la expresión en una base. Y bien, entonces tenemos, por ejemplo, 2,43 en base 8. Y si queremos pasarlo a fracción, entonces vendría a ser 2,43 en base 8 sobre 1,00 en base 8, tal cual. Pero recordando la debida base. Bien, eso pasa cuando está en otra base. Igual en 0,4236. Y bueno, de ahí puedes convertirlo a base 10, lo cual vendría a ser esto. 8 al cuadrado por 1, 64, y luego 3 más 32, 35, más 8 al cuadrado por 2. Pero si tenemos otro ejemplo, nos dice que si la fracción ABC sobre CBA es equivalente a 5 sobre 17, determinar B, sabiendo que A por B por C es diferente de 0. Si nos dan la idea de que A por B por C es diferente de 0, nos están diciendo prácticamente que ninguno de esos tres valores va a tomar 0. Entonces, si ninguno de esos tres valores toma 0, vamos a escribir ABC sobre CBA, que tiene su barra aquí arriba, igual a 5 sobre 17. Vamos a multiplicarlo por un entero, 5n sobre 7n.
¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a restar CBA menos ABC. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo ahora. CBA menos ABC. Si recordamos, CBA puede ser escrito 100C más 10B más A. Y todo eso menos, igualmente escribimos acá 100A más 10B más C. Bien, entonces 100C menos C, 99C. 10B menos 10B, bueno, se elimina. Y A menos 100A menos 99A. Por lo tanto, nos va a quedar 99C menos 99A. ¿Y por qué? Si vemos que este es como 17N y este es como 5N, al restarlo, 17 menos 5 va a ser como 12N. Entonces esta resta va a ser como 12N. Bien, hemos llegado a un punto y vamos a recordar acá la divisibilidad. 99 tiene tercia, o sea, es decir, esto va a ser 33C menos A igual a 12 que tiene tercia, que va a ser 4N. En este punto vemos que el de la izquierda tiene un factor 33 y el de la derecha no. Y el de la derecha tiene un factor 4 y el de la izquierda, por lo tanto, también debería tener un factor 4. Entonces, C menos A debería ser el que tenga ese factor 4. Vemos acá tenemos el factor 4, C menos A debe ser múltiplo de 4 para que se pueda cumplir a ambos lados la ecuación. Y acá tenemos 3 por 11 y acá tenemos 4 por n. Bueno, este n debe tener un 3 por 11 también para que se cumpla. Pero a lo que nos interesa es que C menos A debe tener el 4 de acá. Por lo menos 4 por un entero. 4, o sea, es decir, debe ser 4K. El punto es que debe ser múltiplo de 4. Bien, sabiendo esto, ya tenemos prácticamente el problema. ¿Por qué? ¿Qué valores pueden ser múltiplo de 4? Bien, múltiplo de 4 puede ser el 0, el 4, el 8. Eh, supongamos que es el 4, C menos A igual a 4. Luego, el único valor posible para esto debe ser 5 menos 1. Por ejemplo, si C menos A es 8, tú puedes decir, esto también tiene un valor posible. Es 9 menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos dos valores posibles. 9 menos 1 es 8, también es múltiplo de 4. Y 5 menos 1 también es múltiplo de 4. Hay que tomar algo en cuenta acá. Si vemos el problema, nos dice que es equivalente a 5 sobre 17. Es decir, que ABC va a ser como 5N. ¿Y qué pasa con esto? ABC es un múltiplo de 5. ¿Cómo pueden ser los múltiplos de 5? Los múltiplos de 5 pueden terminar en 0 o en 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que C puede ser 0 o 5. Pero acá nos dice que A por B por C es diferente de 0, es decir, ninguno toma el valor de 0. Lo que nos queda que C es igual a 5. O sea, C es igual a 5 menos A es un múltiplo de 4. Y bueno, ya entonces ya tenemos que esta posibilidad. C es igual a 5 y es igual a 1. Pero ahí no acaba el problema. ¿Por qué? Porque nos dice determinar B. Entonces, ¿cómo vamos a determinar B aquí? Vamos a buscar esto. Esto lo dejamos hasta acá. Bien, entonces tenemos la fracción 1b5 sobre la fracción c, que es 5b1. Ya hemos tomado en cuenta que el de arriba es múltiplo de 5. Ahora vamos a tomar en cuenta que el de abajo es múltiplo de 17.
tenemos que 5b1 es un múltiplo de 17. Bien, y en este punto ya tenemos el problema resuelto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, 17 por un número que termina en 3, o sea, 33, nos va a dar 561. Por lo tanto, B vendría a ser 6. Y bien, ahí ya tenemos el problema. Ahora vamos a continuar. Un verdadero o falso, que es pregunta buenísima, no lo recuerdo. Nos pide clasificar como verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. Para todo A, B números enteros, entonces A entre B es número racional. Para todo A, B números enteros, entonces A entre B es número racional. Bueno, si recuerdan, les dije en la definición que un número racional, bueno, el conjunto de los racionales era precisamente el cociente de enteros A entre B, y A y B pertenecían a los enteros. Entonces, ¿podemos decir que esto es verdadero? Pues no, porque también agregamos una condición acá. La condición era que B era diferente de cero. Y acá nos dice para todo A, B números enteros. No, no es para todo porque para B igual a cero no cumple. Entonces la primera vendría a ser falsa. Bien, veamos el siguiente. Nos dice para todo A, B número entero, A más B entre 1 más A al cuadrado es un número racional. Esto tanto puede suceder. ¿Por qué? Porque si A y B son enteros, la suma de ambos va a ser un entero. Bien, entonces arriba hay un entero. Y abajo nos dice 1 más A al cuadrado. ¿Qué sucede acá? Siendo A cualquier número entero, al elevarlo al cuadrado nos va a dar un no negativo. Es decir, esto no puede ser negativo. Al cuadrado no va a ser negativo. Y si a este número que no es negativo le sumamos el 1, que es un positivo, no vamos a poder tener el número 0 aquí abajo. Por lo tanto, siendo este un positivo y entero y arriba también un entero, cumple con la definición. Por lo tanto, sí es un número racional. Verdadero. Bien, ¿qué tenemos para la pregunta 3? Nos dice, si K pertenece a los enteros y K al cuadrado es par, entonces K es par. Veamos. Si K pertenece a los enteros y K al cuadrado es par. ¿Qué significa que K al cuadrado es par? Que podemos factorizarlo como un 2 por un entero. Digamos que K al cuadrado es 2n. Nos dice, si K al cuadrado es par, entonces K es par. Bien, si nos damos cuenta, eh, este cuadrado, al pasarlo a dividir, nos daría como que un 2 raíz de algo. Raíz de 2 acá y raíz de n. Al pasarlo así. Entonces, si K es un entero, este n debería tener algún factor 2 para que podamos decir que es 2 por 2 por otro entero n', y al final nos resulte claro un entero perteneciente a los enteros. Por lo tanto, este K, que nos ha resultado un 2 por algo. Y bien, basta eso para que si K sea 2 por algún entero, para que este K sea par. Bien, entonces esta también es verdadera.
Por lo tanto, nos queda falso, verdadero, verdadero. Y al parecer es la A. Bien, ahora sigamos. Este es uno de examen UNI 2004-1. Nos dice el número de fracciones equivalentes a 87 sobre 203 en las que el producto de sus términos es un número de 4 cifras es... Bien, nos dice que la fracción es equivalente a 87 entre 203. ¿Qué podemos sacar de esto? Veamos si esto se puede factorizar. A ver, 87 entre 203. Veamos si tiene algún factor en común. A ver, 87 es 7 más 8, 15. Entonces 15 es múltiplo de 3, por lo tanto 87 es múltiplo de 3. Y vendría a ser 3 por 29. Bien. Y veamos si 203 es múltiplo de 29. Sería 203 entre 29. Bueno, no. 203 no es más que 29 por 7. Por lo tanto, hemos hallado que esta fracción sí se puede reducir y se reduciría a 3 sobre 7. Bien, hemos avanzado en el primer paso. Pero nos pide fracciones equivalentes a esta. O sea, las fracciones a partir de acá van a ser 3 sobre 7 por n sobre n. ¿Vale? Entonces, todas las fracciones equivalentes a 87 sobre 203 también son equivalentes a 3 sobre 7. Y vamos a escribirla como 3n sobre 7n. Bien, nos dice que el producto de sus términos es un número de 4 cifras. Bueno, a partir de ahora podemos multiplicar 3n por 7n. Vendría a ser 21n al cuadrado. Nos dice que es un número de 4 cifras, así que los números de 4 cifras van de 0001 hasta 9. ¿Vale? Entonces así podemos escribir el número de 4 cifras. Y bueno, podemos pasar a dividir el 1000 entre 21, lo cual nos da 47, algo, 0,60 en el cuadrado. Y acá 9999. También vamos a pasar a dividir el 21, lo que nos da 476, algo, 1. Bien, entonces ahora si recordamos, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49, entonces al sacar raíz de 47,6 debe estar entre 6 y entre 7, por lo tanto esto es, la raíz de 47,6 debe ser un 6,9 o algo. Y le hemos sacado raíz, así que vamos a dejar el n acá. Y ahora vamos a sacar raíz a 47,1 o 476,1, lo cual es 21, algo. Bien, entonces el n va a estar entre 6, algo y 21, algo. Es decir, va a tomar los valores de 6, 7, así sucesivamente hasta 21. ¿Y cuántos números hay del 6 hasta el 21? Hay 16 números. 16 posibles fracciones en las que el producto de sus términos es un número de 4 cifras y son equivalentes a 87 sobre 203. Bien, sigamos. Lo que hemos aplicado acá es reducir la fracción hasta que sea irreductible. Una vez que es irreductible, puedes multiplicar a ambos por un número entero y entonces tomar estos números como si fueran ya los términos. No nos pide multiplicar estos términos y ya es cuestión de
ponerlo en un intervalo para hallar los posibles valores. Bien, tenemos otra pregunta. Hallar una fracción equivalente a 17 sobre 48. Bien, esto ya desde un inicio sabemos que 17 sobre 48 ya es irreductible, no vamos a poder reducirla más. Entonces, las fracciones equivalentes a estas vamos a escribirla como 7n sobre 48n. Bien. Nos dice tal que la suma de sus términos sea múltiplo de 12, múltiplo de 18, su numerador múltiplo de 5, su numerador. Además posee los menores términos. Bien, ya tenemos los términos dados, así que simplemente procederemos a sumarlos. Vendría a ser 48n más 17n. Esto me da 65n. Y nos dice que esto es múltiplo de 12 y múltiplo de 18. Y 17n es múltiplo de 5. Bien, entonces si 65n es un múltiplo de 12, bien tenemos un factor 65 a la izquierda y a la derecha tenemos el factor 12 en sí, que vendría a ser un 3 por 2 al cuadrado. Como el número 65 puede ser dividido entre 1, 5 o 13, también 13 por 5 65, ninguno de esos factores va a poder ser reducido con el 12. Por lo tanto, el número que tiene el factor 12 a la izquierda, o sea, es decir, el n, va a ser un múltiplo de 12. Bien, porque la suma 65n tiene que ser múltiplo de 12 y 65 no tiene ningún factor, por lo tanto n es el múltiplo de 12. También nos dice que la suma 65n es múltiplo de 18. Y 65 tampoco tiene ningún factor 18. Así que n será el múltiplo de 18. Además nos dice que su numerador es múltiplo de 5. 48n es múltiplo de 5. Y aplicamos la misma lógica. 48, ninguno de esos factores de 48 es 5. Por lo tanto, n debe tener el factor del 5. Si n tiene el factor del 5, n es múltiplo de 5. Bien, tenemos que n es múltiplo de 12, múltiplo de 18 y múltiplo de 5. Y por último nos dice, además, posea los menores términos. Si se refiere a los menores términos, debemos hallar el mínimo que cumpla con esto. Y el mínimo número n que cumpla ser múltiplo de 12, múltiplo de 18 y múltiplo de 5 vendría a ser el mínimo con un múltiplo. Si escribimos 12 en sus factores sería 2 al cuadrado por 3. 18 sería 3 al cuadrado por 2 y 5 vendría a ser. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo vendría a ser 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, que sería 9 por 4 por 5, es decir, 180. Entonces, si n ya vale 180, la fracción vendría a ser 17 por 180 entre 48 por 180. Y entonces, bien, ya tenemos la fracción, sería esta. ¿Qué hemos aplicado acá? Que los factores que tiene la suma deben coincidir a ambos lados. N debe tener el factor de 12, debe tener el factor de 18 y n debe tener el factor de 5. Este problema el siguiente es un problema tipo uni. Nos dice, dos recipientes contienen vino. El primero tiene vino hasta la mitad y el segundo un tercio de su volumen. Se completan estos recipientes con agua, vertiéndose las mezclas a un tercer recipiente, sabiendo que la capacidad del segundo recipiente es el triple que era el primero.
Entonces el porcentaje de vino que contiene el tercer recipiente es... Bien, este es un problema típico porque yo también me parece haberlo resuelto alguna vez en secundaria. Es más, creo que es este mismo problema. Bueno, siempre vienen problemas así parecidos. Entonces vamos a resolver. A ver, vamos a graficar esto. Dos recipientes. ¿Cómo nos imaginamos dos recipientes? Vamos a graficarlos. Imaginemos que son recipientes de vino. Ya contienen vino, el primero hasta la mitad. Esto sería vino. Y el segundo, un tercio de su volumen. O sea, un tercio de su volumen. Ya. Y luego completamos los recipientes con agua. Esto sería agua y esto vendría a ser agua. Vertiéndose las mezclas a un tercer recipiente. Bien, luego vamos a verterlas a un tercer recipiente. Nos dice, sabiendo que la capacidad del segundo recipiente es el triple que el del primero, entonces el porcentaje de vino que contiene el tercero. Sabiendo que la capacidad del segundo recipiente, vamos a poner acá total. Total, o sea, la capacidad es el total. Sabiendo que la capacidad del segundo recipiente es el triple que del primero. Entonces, si para el primero la capacidad vamos a escribirla como 2K, porque está dividido en dos, en agua y en vino. Y entonces es el triple que el primero. Si fuera el triple, el total debería ser 6K. Y bien, entonces, cuando nos dice que es la mitad, acá hay un K de vino, acá hay un K de agua. Nos dice que la tercera parte, o sea, aquí hay 2K de vino y 4K de agua. Ya, hasta ahí prácticamente tenemos el problema, porque nos dice que todo esto se va a verter a un tercer recipiente. Y tenemos acá un tercer recipiente, vamos a graficarlo más grande. Por lo tanto, si acá teníamos 2K en total y acá 6K en total, el total acá para el tercer recipiente vamos a poner que es 8K. Bien, nos dice entonces el porcentaje de vino que contiene el tercer recipiente es pues fácil porque si hemos dicho que el primero tiene 1K y el segundo tiene 2K, el tercero va a tener 3K, ya que va a ser la suma de ambos. Y de agua, pues ya teníamos 1 más 4, 5K. Si nos pide el porcentaje de vino, va a ser 3K del total de 8K. Es decir, 3 entre 8. 3 entre 8 es 0,375. Y el porcentaje, por lo tanto, vendrá a ser por 100, 37,5%. Y listo. Eso es toda la pregunta. Examen uni. Y una pregunta muy, muy repetida. Yo lo he visto también antes, lo recuerdo que en varios problemas de acá. Sí recuerdo haberlo resuelto alguna vez. Nos pide el porcentaje de vino y, bueno, 37,5%. Ese año no. Bien, vamos a seguir. A ver, una pregunta tipo San Marcos. En la fracción 7 tercios se agrega el numerador A. 7 tercios se agrega el numerador A, o sea, aquí. Y al denominador B unidades. Obtenemos la fracción 3 séptimos. Si A y B son primos entre sí, el menor valor de A más B es... vamos a hacer acá al instante, vamos a pasar a multiplicar. Sería 49 más 7A igual a 9 más 3B. Y si hemos escrito bien las ecuaciones, nos dicen 7 tercios, ahora el numerador A y el denominador B. Bien, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es 40 más 7A es igual a 3B.
¿Qué podemos tomar en cuenta aquí? Que 40 más 7a va a ser un número con factor 3, es decir, va a ser un múltiplo de 3. 40 más 7a va a ser un múltiplo de 3. 40 es un múltiplo de 3 más 1, es decir, 39 más 1. Por lo tanto, si estamos trabajando en módulo 3, podemos escribir simplemente 1, el residuo. Y 7 es también un múltiplo de 3 más 1. Vamos a escribir. Y esto es múltiplo de 3. Bien, entonces A es un múltiplo de 3 menos 1. Y nos piden el menor valor de A más B. Así que vamos a ir buscando desde los menores valores que puede tomar A. Y el menor valor que podríamos darle a A puede ser múltiplo de 3 igual a 3. O sea, A es igual a 3 menos 1. Podríamos decir que A vale 2. ¿Y qué sucede en este caso si A vale 2? Si A vale 2 sería acá 7 por 2, 14, más 40, 54. 54 igual a 3b y 54 entre 3 igual a 18. Si A vale 2, B sería 18. Pero nos dice acá, A y B son primos entre sí. Así que este valor para A no cumple. El siguiente valor para A vendría a ir aumentado en 3, es decir, 5, ya que A es un múltiplo de 3, sería 6 menos 1, 5. Si A vale 5, reemplazando en la ecuación, sería 40 más 35, sería 75 igual a 3b. Y 75 entre 3 es 25. Pero otra vez vemos que A y B no son primos entre sí, ambos tienen el factor 5. El siguiente vendrá a ser el A aumentado en 3, es decir, 8. 9 menos 1. Y otra vez reemplazando, sería 40 más 56, 96 igual a 3b. 96 entre 3 sería igual a 32. Y ambos tienen el factor 8, por lo tanto no cumplen. Como nos piden el menor valor, hemos iniciado los menores, así que siguiendo sería múltiplo de 3 menos 1, 11. Sería 40 más 77. 40 más 77 sería 117 igual a 3b. 117 entre 3 es 39. Y ahora en este punto nos preguntamos si A y B son primos entre sí. Pues 11 y 39 no comparten ningún factor. 39 es 3 por 13 y 11. Primo 11. Por lo tanto, A y B tendrían estos valores. Y nos piden, por lo tanto, el menor valor de A más B. Sería 11 más 39, 50. Bien, ¿qué hemos aplicado acá? Hemos aplicado un criterio de divisibilidad por 3. Y a partir de ahí hemos calculado los números. Continuemos. Un comerciante de pelotas ha realizado 3 ventas de la siguiente manera. En la primera ha vendido los 3 quintos del total más 4 pelotas. En la segunda los 2 quintos menos 12. Los 2 séptimos del resto más 20. Y nos piden al final cuántas pelotas ha vendido el comerciante si al final le quedaron 100 pelotas. El dato que nos dan acá, al final de todo el problema, nos dice que le quedaron 100 pelotas. Así que en vez de trabajar con lo que ha vendido, vamos a trabajar con lo que nos queda. Entonces, viéndolo de esa manera, nos dice, en la primera ha vendido los 3 quintos del total. Si ha vendido los 3 quintos del total, lo que nos queda son 2 quintos del total. Más 4 pelotas, o sea, nos quedan, si vendió más 4, nos quedan menos 4. Bien, eso es para la primera venta. Luego nos dice, en la segunda venta, los 2 quintos del resto. Si vendió los 2 quintos de lo que tenemos acá escrito, nos ha quedado, por lo tanto, 3 quintos de esto. Pero en este caso, menos 12. O sea, ha vendido menos 12. Si ha vendido menos 12 pelotas, o sea, nos ha quedado acá más 12 en el resto.
Ya, y este valor es lo que nos resta para la segunda venta, es decir, lo que aún tenemos. Y por último, los 2 séptimos del nuevo resto. Si ha vendido los 2 séptimos de este resto, nos quedan, por lo tanto, los 5 séptimos. Más 20 pelotas, ha vendido más, por lo tanto, lo que nos queda es menos. Bien, esto es lo que nos queda al final. Nos pregunta el total si le quedaron 100 pelotas. Si esto es lo que nos quedó, lo podemos igualar ahora sí a 100. Y bien, podemos pasar a resolver esto. Esto sería, sumando 20, sería 120. Entre 5 sería 24. Y luego ese 24 lo vamos a multiplicar por 7. O sea, acá 120 entre 5, 24 por 7, 168. Bien, entonces hasta acá tendríamos 168. 2t sobre 5 menos 4 por 3 quintos más 12 es igual a 168, así que al 168 le vamos a pasar a restar los 12, 156. 156 entre 3 es 52 y por 5 vendría a ser 260. Es decir, esto, 2, 2t sobre 5 menos 4. Hemos calculado que es 52 por 5, 260. Y entonces esto sería 2t sobre 5 igual a 264. 264 entre 2 es 132. Y por 5 es 660. Y entonces eso es el total. ¿Cuántas pelotas ha vendido el comerciante si al final le quedaron 100 pelotas? Tenemos el total 660 y si nos quedaron 100 hemos vendido 560 pelotas. Bien, entonces esa pregunta hemos trabajado aquí con el resto de las ventas, ya que el último dato que nos dan es el resto, las pelotas que le quedaron. Y bien, entonces así hemos llegado al total. Prosigamos, nos dice, ¿para cuántos valores de n menores que 100, la siguiente fracción n al cuadrado más 82n sobre n más 1 es reducible? Entonces, n al cuadrado más 8 más 82n, bien, nos dice que es reducible, no que es un entero, así que lo que tenemos que tomar en cuenta es que n al cuadrado más 82n tiene un factor que también tiene n más 1. Comparten el factor para que pueda ser reducible. Si eso pasa, recordando la divisibilidad, si n más 1 divide a n al cuadrado más 82 entre n, si divide la suma de ambos y divide a un elemento de esa suma, también debe dividir al otro elemento de la suma. Bueno, en este caso nos vamos a referir a solo un factor de n más 1, no que a n más 1 divide todo. ¿Cómo podemos escribir la expresión de acá arriba? En primer lugar, podríamos intentar escribirla así, ¿no? Podemos decir que n y vamos a factorizar el n y esto sería n más 82. Y tú podrías hacer esto durante la resolución del examen. Y bien, ¿qué tendrías? Dirías, si es reducible esta fracción, n sobre n más 1, ya en ese factor no puede ser reducible. Ambos se diferencian en 1. Y entonces dirías, el factor en común debería estar en n más 82, ¿no? N más 82 debería tener el factor en común entre n más 1. Esa es una manera de ponerlo, pero vamos a anotar acá que n al cuadrado más 82n puede ser factorizado de modo que nos quede n más 1 por algo. Y agregamos un artificio. Y eso como es, pues, si nos damos cuenta, n más 81 por n más 1 nos va a dar n al cuadrado más 82n más 81.
Pero bien, eso no es lo que queremos porque arriba lo que tenemos es n al cuadrado más 82n. Por lo tanto, a esta expresión simplemente le restamos 81. N más 81 por n más 1 menos 81, bien, es lo que ya está arriba, vendría a ser igual a esto, ya. Y ahora sí, esta fracción decimos que es reducible porque nos piden obtener los valores para este caso. Esto lo podemos dividir, bueno, esto lo podemos pasar a ambos, es decir, n más 81 por n más 1 sobre n más 1 menos 81 sobre n más 1. En el caso de la izquierda, pues tenemos los factores n más 1 y n más 1 arriba y abajo. Nos quedaría n más 81. Y por lo tanto, lo único que tendremos que tomar en cuenta vendría a ser el de la derecha. Vendría a ser esto, 81 sobre n más 1. Esto es lo que queremos que sea reducible. Y nos dice cuántos valores de n menores que 100. Los valores de n entonces estarían de 1 a 100. De 1 hasta 100. Bien, ahora encontremos para cuántos valores de este n esa es reducible. Si nos fijamos, si suponemos que n es par, si n es par, n más 1 debería ser un impar, al igual que 81 es un impar, podríamos ir por ahí. Y si n es impar, un impar más un impar nos va a dar un par. Es decir, si n es impar más el 1 nos va a dar un par. Y este par no va a poder dividir 81. Pero bien, nos dice nada más que la fracción sea reducible. Si 81 lo escribimos en los términos primos, sería 3 a la 4. La factorización vendría a ser 3 a la 4. Por lo tanto, si queremos que esto sea reducible, n más 1, pues debe ser un múltiplo de 3 o debe tener un factor 3 para que se pueda reducir. Si n más 1 es un múltiplo de 3 y n más 1 va del 1 al 100, entonces los múltiplos de 3 menos 1 vendría a ser los n. Múltiplos de 3 menos 1. Y bien que tenemos ahí del 1 al 100 vendría a ser el 2, el 5, el 8, hasta el 99 menos 1, que sería el 98. Bien, esperen un momento. Ahora sí, podemos continuar. Bien, entonces n son los múltiplos de 3 menos 1, los cuales van a ser 2, 5, 8 hasta el 98. Y bien, esa es la pregunta, porque nos piden para cuántos valores de n menor que 100 y tenemos acá todos los valores, lo cual solo nos quedaría contar cuántos son. Vendría a ser 98 menos 2, 96. Y bueno, como estos van aumentando de 3 en 3, vendría a ser entre 2 más 1, o sea, 33 valores. 33 valores n menores que 100, tal que la fracción de acá sea reducible. Bien, y esa es la respuesta. Sí, así como nos menciona, está en una progresión aritmética de 3 en 3. Y para hallar la cantidad vendría a ser el último, 98, menos el primero, 2, sobre la razón, que es 3, y esto más 1. Sería 96 entre 3, 32, más 1, 33. 33 valores en esta progresión. Bien, ahora a ver, continuemos. Bien, un problema con
Nos dice sea 2 sobre x igual a 0, a, b, c, d, f. Bien, con esta. Bien, se repite a, b, c, d, f. Vamos a escribirlo acá. Pero 2 sobre x igual a... Esto vamos a convertirlo a fracción. Bueno, esto no lo hemos visto ahorita mismo en la teoría, pero si podemos mencionarlo, si este decimal periódico, para transformarlo a fracción, tendríamos que escribir los que están dentro el, los que están dentro del periodo, o sea, del A a la F, S, D, E, F. Y por cada número que esté dentro del periodo, vamos a escribir un 9 en el denominador. Este 9 es porque estamos trabajando en base 10. Si, por ejemplo, estuviéramos trabajando en base 8 y queremos escribir un decimal periódico, tenemos que escribir la base menos 1. Es decir, tenemos que escribir en el denominador, debemos escribir 7. Entonces, bien, tenemos 6 dígitos, así que vamos a poner 6 nueves acá. Bien, algo así. Y igualmente 5x nos dice que es DEF ABC. Sería DEF ABC. En base 10 sería la base menos 1 y 9. Bien, ¿qué nos pide? Nos pide hallar x si DEF menos ABC igual a 429. ¿Qué podemos aplicar acá? Si vemos ABC DEF, podríamos escribirlo como 1000 ABC, 1000 por ABC más DF. Y en el otro lado tendríamos 1000 DF más ABC. Entonces, a ver, vamos a escribir esto acá. Sería 1000 ABC más DF. Todo esto sobre 9, 9, 9, 9, 9. Y el 5 que sería 1000 DEF más ABC. Y todo esto sobre 9, 9, 3 veces. Esto vendrá a representar el 2x y el 5x. Bien, podemos escribir entonces la resta de ambos. En este caso vamos a restar 5x menos 2x. Si restamos 5x menos 2x, tendremos 1000 df menos un df. Nos dejaría ver 999. Y tendríamos un ABC menos 1000 ABC, lo que nos dejaría menos 999 ABC. Y en 999 vamos a factorizar acá. Sí, eso sería. Y esto sería 5 sobre x menos 2 sobre x, lo cual es 3 sobre x. Y todo esto sobre 999.999. Bien, entonces esto ya sería todo porque DEF menos ABC sabemos que es 429. Por lo tanto, x sería aquí 3 sobre 429 y 999.999 entre 999 es 1001. Sería 1001. Esto entre esto. 1001 por 3, 3003.
Y entre 429 sería 3003 entre 429 sería 7. Bien, tenemos el valor de 7. ¿Cómo hemos hecho el valor de 7 para x? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues pasando este decimal periódico a una fracción, igualmente con el otro periódico a una fracción y restándolos porque es lo que nos dan de dato. A ver, otra. Hallar una fracción equivalente a 377,493. 377,493. Lo primero, hay que fijarnos si es que esta fracción 377 sobre 493 es irreductible o no es irreductible. Por lo tanto, vamos a escribir 377 entre sus divisores, los divisores 13 y 29, ya que 13 por 29 nos dan 377. Y vamos a ver si 493 tiene alguno de estos divisores. Es decir, puede tener o el 13 o el 29. En este caso, el 493 va a tener el 29, ya que es 29 por 17. Bien, que tenemos que esta fracción sí es reducible hasta 13 sobre 17. En este punto ya es irreductible, ¿no? Bien, nos dice que la suma de sus términos sea múltiplo de 42. Bien, esta fracción 13 sobre 17 vamos a poder escribirla como 13n sobre 17n. Nos dice la suma de sus términos un múltiplo de 42, 17n más 13n sería 30n. Es múltiplo de 42. Y la diferencia de dichos términos está comprendido entre 30 y 80. Si la diferencia de esos términos está comprendida entre 30 y 80, entonces 17n menos 13n vendría a ser 4n. Y vamos a poner acá los intervalos, 30 y 80. ¿Cuál es la suma de las cifras del numerador? Bien, ahora vamos a usar el dato que 30n, la suma de los términos, es múltiple de 42. Si 30n es múltiple de 42, 42 viene a ser, vamos a escribirlo como un 42k. 42 es igual a 6 y así, a 6 por 7. Es decir, tenemos entre los factores de la derecha 6 y 7. Y en el de la izquierda ya tenemos un 6 y un 5, pero no tenemos un 7. ¿Qué nos quiere decir esto? Que n debe ser un múltiplo de 7. Bien, vamos a escribirlo acá. N es igual a un múltiplo de 7. Un 7 por algún entero. Bien, y en el lado de la izquierda tenemos que 30. Bien, esto podemos pasarlo a dividir. 30 entre 4 vendría a ser 7,5 n y 80 entre 4 debe ser 20. Bien, y también sabemos que n es múltiplo de 7. ¿Qué múltiplo de 7 tendremos entre 7,5 y entre 20? Pues el único múltiplo de 7 que tenemos entre esas dos es 14, ya que el anterior 7 está por detrás y el 21 está por detrás. Bien, nos dice cuál es la suma de las cifras del numerador. El numerador vendría a ser 13 por 14. 13 por 14 sería 169 más 13. 169 más 13 sería 182. Y la suma sería 8 más 2 más 1, 11. Bien, tenemos este problema, un problema resuelto. Bien, veamos si tenemos acá otro problema. ¿Cuántas fracciones propias y reductibles del denominador 240 existen? Si es una fracción propia, el numerador va a ser menor al denominador. Vamos a escribir A sobre B la fracción.
Y de denominador igual a 240, así que vamos a escribir A sobre 240. Si esta fracción debe ser irreductible, bien, A debe ser menor a 240 y A no debe tener ningún divisor de 240. Ninguno de esos factores para que no se pueda reducir esta. Bien, ¿cómo vamos a hallar entonces estos números que no tienen, por ejemplo, si ponemos 7 sobre 240, sabemos ya que esto no es reducible, porque 7 no es divisible ni por 2, ni por 3, ni ninguno de sus factores de 240. Bien, pero el punto aquí es cómo hallar estos números. Vamos a fijarnos en el 240. El 240 es múltiplo de 2, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5. Si el 240 es múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5, entonces A, el numerador, no debe ser múltiplo de ninguno de estos. Y como es menor, entonces se debe encontrar entre 1 a 240. Bueno, menor que esto, entre este intervalo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a restar del total de números los que sí sean múltiplos de 2, y de 3 y de 5. En primer lugar, del 1 al 240, hay 240 entre 2 múltiplos de 2. Del 1 al 240 hay 240 entre 3, o sea, 80 múltiplos de 3. Y del 1 al 240 hay 240 entre 5, o sea, 48 múltiplos de 5. ¿Por qué esto? Bueno, porque cada dos números hay un múltiplo de 2, cada tres números hay un múltiplo de 80, cada cinco números hay un múltiplo de 5. Cada tres números hay un múltiplo de 13. Bien, pero acá tenemos que también tomar otra cosa en cuenta. Si estamos hallando los que son múltiplos de 2, esto puede incluir como por ejemplo a un múltiplo de 6, el 6, ¿no? Que también es múltiplo de 2 y se encuentra entre 1 y 240. Y al momento de hallar los múltiplos de 3, también vamos a hallar el 6. ¿Qué sucede acá? Que estamos contando obviamente dos veces o varias veces un solo número. Por lo tanto, tenemos que restar esas intersecciones, ¿no? Porque son las que se repiten. Bien, esto vamos a verlo a manera de conjunto. Si recuerdan, acá tenemos un conjunto. El primer conjunto va a representar los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y acá los múltiplos de 5. Bien, si vemos la intersección acá, ¿esto qué vendría a ser? Esta intersección de acá vendría a ser los múltiplos de 6, ¿cierto? Si vemos esta intersección acá, vendría a ser los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5 a la vez. Por lo tanto, deben ser los múltiplos de 15. Y si vemos la de acá, sería de 2 y de 5. De 2 y de 5 vendría a ser las de 10. Bien, algo así estamos armando los puntos. Por lo tanto, también debemos hallar los múltiplos de 6, que vendría a ser 240 entre 6. Cada 6 números hay un múltiplo de 6. Luego los múltiplos de 15, que sería 240 entre 15, que es 16. 15 por 16, ya. Y luego también los múltiplos que son de 10. O sea, 240 entre 10. Ya más o menos. Bien, si queremos hallar entonces la suma de todos estos conjuntos, deberíamos sumar los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 5. Al sumar los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3, estamos sumando dos veces los múltiplos de 6. Por lo tanto, debemos restar una vez los múltiplos de 6. Si estamos sumando los múltiplos de 2 con los múltiplos de 5, estamos sumando doble vez, o sea, estamos contando dos veces los que son múltiplos de 10. Por lo tanto, vamos a restar una vez los que son múltiplos de 10. Igualmente con 3 y con 5. Estamos contando dos veces esta intersección y vamos a restarla una vez. Y en el caso del centro, estamos contando acá tres veces para 2, para 3 y para 5. Es decir,
hemos contado 3 veces y luego hemos restado también 1, 2, 3 veces. O por lo tanto, si hemos contado 3 veces y hemos restado 3 veces, no hemos añadido nada ahí. Por lo tanto, al final también debemos sumar la intersección de acá. Bien, entonces esto vamos a hacerlo en modo numérico. Para 2 tendremos 120. Para 3 tenemos 80. Para 5 tenemos 48. A eso le vamos a restar lo que se suma 2 veces, como les expliqué. 40. Acá serían 16 y acá menos 24. Y nos falta sumar solamente la parte central, que serían los múltiplos de 2, de 3 y de 5. Los múltiplos de 2, 3 y 5 vendrían a ser los múltiplos de 30. O sea, 240 entre 30, que son 8. Vamos a sumar los 8. Bien, vamos a proceder a sumarlo. Sería 120 más 80 más 48 menos 40 menos 16 menos 24 vendría a ser 72. 120 más 80 vendría a ser 200 más 48, 248 menos 40, 208 menos 16, 192 menos 24, 168 y más 8, 176. Tenemos 176 números en este conjunto, que son divisibles por 2, por 3 y por 5, y por todos los 6, 10 y 15. Bien, pero entonces nos piden que esta fracción sea irreductible. Por lo tanto, si es un número de 1 a 240 y es irreductible, entonces esos números no deben ser los que se encuentran acá. Entonces no deben ser estos 176. Entonces, al total del número, que son los 240, menos los 176 que no deben ser, nos quedan 64 números. Y estos 64 números nos van a dar las fracciones propias y reductibles del denominador 240. Bien, eso sería entonces la manera de hallar los números que no tienen los divisores de 240. Y luego aplicamos algo de teoría de conjuntos, que ya sí he estudiado, teoría de conjuntos. Sumamos los tres, restamos las intersecciones de 2 en 2 y sumamos la intersección de los 3. Veamos ahora el siguiente problema. Dos poblaciones A y B tienen en la actualidad este número 3.302.400 y 103.200 habitantes respectivamente. Se sabe que la disminución anual de A es de 1/8 de sus habitantes. Es decir, si A tuvo el 2010, tuvo X habitantes, para el 2011 hemos reducido eso en 1/8, o sea, tenemos X menos 1/8 de X. Bien, algo así. ¿Y dentro de cuánto tiempo las dos poblaciones tendrían el mismo número de habitantes? Entonces, si ya se está reduciendo, B debe estar aumentando, ¿no? Si B tiene un aumento anual de 3/4 de sus habitantes. Mm, sí, acá nos dice B tiene un aumento anual de 3/4, entonces, sí, B se está aumentando en 3/4. Si el 2010 tenía X, el 2011 tendrá X más 3/4 de X, ¿vale? Un aumento considerable. Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué es X menos 1/8 de X? Es 7/8 de X. Y X más 3/4 de X vendría a ser 7/4 de X. ¿Ya? Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo las poblaciones tendrán el mismo número de habitantes? Ya, si en el 2011 tenemos 7/8 de X, para el 2012, o sea, un año más, tendríamos 7/8 de X menos 1/8 de los 7/8 de X, ¿no? Porque cada año disminuye 1/8.
¿Y cómo es esto otra vez? Si acá tenemos 7 octavos de x, acá también, pero este es 1 por 7 octavos de x menos 1 octavo por 7 octavos de x. Bien, otra vez 1 menos 1 octavo, 7 octavos. Para el siguiente año habrían 7 octavos de los 7 octavos de... Bien, creo que con esto ya se puede ver a dónde queremos llegar, porque cada año van a quedar simplemente los 7 octavos. Es decir, en 2 años quedan 7 octavos al cuadrado de x. ¿Qué queremos decir? Que en n años van a haber 7 octavos a la n de x. Y bueno, con esa fórmula ya vamos a poder igualar. A ver, vamos a borrar y vamos a usar la fórmula ahora. Si B tiene un aumento anual de 3 cuartos, habíamos escrito que si B tiene Y, el siguiente año iba a tener Y más 3 cuartos de Y, lo que nos dejaba 7 cuartos de Y. Es decir, cada año va aumentando en 7 cuartos. En n años va a tener 7 cuartos a la n de Y. Y ya nos dan los valores iniciales para las poblaciones. Nos dice que el valor inicial para A es 3.302.400, por lo que en n años va a tener 7 al octavo n, 3.302.400. Y para el otro caso tendría 7 cuartos a la n por 103.200. Hemos igualado porque para el año n ya vamos a tener el mismo número de habitantes. Que nos piden hallar dentro de cuánto tiempo sea la n. Si vamos a dividir 3.302.000 entre 103.200, vamos a tener, bien, vamos a dividir esto, vamos a tener 32. Entre esto nos va a dar 32. Por lo tanto, ya podemos escribir 7 a la n sobre 8 a la n por 32 es igual a 7 a la n sobre 4 a la n. De 7 a la n ya bien son dos factores iguales. 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, acá tendríamos 4 a la n, que es 2 al cuadrado, la n, por 32, que es 2 a la 5, es igual a 2. Acá es 8, sería 2 al cubo, sería 2 a la 3 por n. Entonces, 2n más 5 es igual a 3n, n es igual a 5. Entonces, dentro de 5 años, las poblaciones se igualan. Bien, entonces ya, problema resuelto. Después de haber perdido sucesivamente los 3 octavos de su hacienda, un medio del resto, 5 doceavos del nuevo resto, una persona hereda 45.600 y de esta manera la pérdida se reduce a la mitad de la cantidad inicial. Bien, si la pérdida se va a reducir a la mitad de la cantidad inicial, entonces si la pérdida es la mitad, por lo tanto lo que queda es la otra mitad. La cantidad inicial vamos a ponerlo como C y por lo tanto, si la pérdida es C medios, lo que nos queda es también C medios. Bien, entonces si hemos perdido 3 octavos de su hacienda, dice. Entonces, si perdimos 3 octavos, nos va a quedar los 5 octavos de la hacienda. La hacienda lo hemos puesto como C, ya. Y luego perdimos un noveno de esto, por lo tanto nos quedan 8 novenos. Y luego 5 doceavos del nuevo resto. O sea, de esto hemos perdido 5 doceavos, lo cual nos queda 7 doceavos. Esto es lo que nos queda y luego dice que heredamos 45.600. Y de esta manera la pérdida se reduce a la mitad. Como hemos perdido la mitad,
nos va a quedar la mitad de lo inicial. C medios. Y en este punto ya es cuestión de, bueno, de multiplicar y resolver. Vendría a ser en el lado de la izquierda sería 280 sobre 8 por 9 por 12, 874 de lo inicial, más 45.600 igual a C medios. Que era 8 por 9 por 12, 864. Vamos a pasar el C medios aquí a restar. Vamos a restar con C medios. 45.600 igual a C sobre 2 menos 280 sobre 864. ¿Qué es esto? 864 entre 2 es 432. Así que si multiplicamos, quedaría arriba 432C menos 280C, lo cual nos deja 152C. 45.600 es igual a 152C entre 864. Y listo, ya tendremos de eso el valor de la fortuna inicial, que es lo que nos pide. El valor de la fortuna inicial vendría a ser 259.200, igual a 259.200. Bien, esto es parecido a lo que ya hemos resuelto, solamente aplicamos nos aplicamos en los complementos de lo que se pierde, es decir, nos quedamos aquí con con lo que nos resta. Bien, este es un problema más complicado, dos fracciones que tienen denominadores 13 y por numeradores dos números enteros consecutivos. Si ambas fracciones tienen denominadores 13, vamos a escribirles acá, fracción 1, fracción 2. Y por numeradores dos números enteros consecutivos, vamos a escribir que el número entero es n y el otro va a ser n más 1. Bien, hasta ese punto ya está. Dice, comprenden entre ellas la fracción cuyo valor decimal es, o sea, entre estas dos va a estar esta fracción, cuyo valor decimal es 0,15 y en periódicos 45. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser transformar esto a una fracción. ¿Cómo hacíamos esto? Pues íbamos a reescribir acá 15, 4, 5, pero en este caso vamos a restar el valor que no está en periódico, va a ser 15. Luego, por cada valor que está en periódico, agregamos los 9 a la base menos 1. Acá en 45 agregamos 9 y otro 9, y por estos dos valores de acá vendrían a ser ceros. Agregamos los ceros. Entonces 1545 menos 15 entre 9.900 nos debe dar este valor decimal y el periódico 45. Esto sería 1530 entre 9.900. Bien, vamos a reducir esto. Sería 153 entre 990. 153, las cifras suman 9, por lo tanto va a ser un múltiplo de 9. 153 es 17 por 9 y 990 es 110 por 9. Bien, vamos a eliminar el 9 y nos queda 17 sobre 110. Y esto vamos a escribirlo aquí. Sería n sobre 13 menor a 17 sobre 110 porque nos dice que ese valor está entre estas dos fracciones y entre n más 1 sobre 13. ¿Qué hacemos? Tomamos a cada lado. Tomamos primero esto. ¿Qué nos dice esto? Que n es menor que 17 por 13 sobre 110. O sea, n menor a 17 por 13 entre 110. 17 por 13 es 221. Y 221 entre 110, entonces va a ser un 2,9.
2, algo, porque bueno, ya no importa estos decimales, lo que importa es que sea menor aquí a este número. Es decir, va a poder tomar el 2. Y bueno, luego tomamos este lado que nos va a decir que 17 por 13 entre 110, esto ya lo hemos hallado, es 2, algo, es menor que n más 1. Por lo tanto, n es mayor que 1, algo y menor que 2, algo. Entonces, ¿cuál es el valor de n? N es igual a 2. Bien, solamente porque está entre esos valores. Y nos dice ahí la menor de las fracciones. Tenemos acá 2 sobre 13 y 3 sobre 13. Por lo tanto, marcamos acá la menor, 2 sobre 13. Y eso era lo que nos piden. Bien que hemos aplicado acá eh, al decimal 0,15, periódico 45, lo hemos vuelto una fracción que vendría a ser 1545 menos 15 sobre 2 nueves y 2 ceros. Y eso lo hemos puesto entre las dos fracciones que teníamos en un principio. Y bien, con eso ya nos dan los intervalos y tenemos el valor de n. Bueno, acá tenemos otro problema. Nos dice, determine la cantidad de fracciones propias e irreductibles que están comprendidas entre 9 sobre 33 y 45 sobre 47. Fracciones propias, ya hemos visto, numerador menor que el denominador. Irreductibles, bien, y van a estar comprendidas así, entre 933. Aquí va a estar la fracción. Vamos a escribirla solamente por ahora a sobre b. Vamos a escribirla por ahora. Y entre va a ser menor que 45 sobre 47. Ya por ahora estamos ahí. Luego nos dice tal es que la suma de sus términos sea 90. O sea, a más b igual a 90. Y a más b es igual a 90. Bien, vamos a poder escribir un número como 90 menos a y el otro número como a. Y ambos números nos van a sumar 90. Y entonces sería cuestión de escribir eso como fracción. Bien, a ver, entonces 9 sobre 33 viene a ser menor a 90 menos a sobre a. Y esto a su vez es menor que 45 sobre 47. Bien, la suma de los términos, 90 menos a más a es 90. Bien, esta ahí se está cumpliendo. Y lo que nos piden hallar van a ser la cantidad de fracciones propias y reductibles. Esta fracción 90 menos a sobre a irreductible. Ahí también es propia. Si es propia, 90 menos a debe ser menor a 90 menos a, bueno, 90 va a ser menor a 2a. A es mayor a 45. Bien, ya tenemos, por ejemplo, acá ya sacamos un valor, un intervalo para A. A es mayor que 45. Bueno, siguiendo con esto, la fracción es irreductible. Bien, vamos a tomar a ver este intervalo de la izquierda. Este intervalo de la izquierda nos dice que 9a es menor que 33 por 90 menos 33a. Bien, 33 vamos a pasarlo acá a sumar, sería 42a. Menor a 33 por 90. 33 por 90 vendría a ser 33 por 9 por 10. O sea, 297 por 10 sería 2970. Y 2970 vamos a dividirlo entre 42. 2970 entre 42 vendría a ser 70,7. Vale, hasta este punto ya tenemos que A es menor a 70,7. Vamos a escribirlo también por acá.
Bien, entonces a ver si hemos pasado bien acá. 9 por A, 9A menos menor que 33 por 40 menos 33A. Y eso es 42A y ya, bien. Bien, ¿qué más tenemos? Que 90 menos A sobre A es menor que 45 sobre 47. Ah, bueno, vamos a ver por esa parte también. Sería, a ver, 90 por 47 menos 47A menor a 45. Sería 47 más 45, 92A mayor a 90 por 47. 90 por 47, 4.230 entre 92, 45, coma 9. Bien, bien, es lo que ya teníamos, mayor a 45 o mayor a 45,9, lo que significa que puede tomar el valor de 46 y eso. Bien, entonces, vale, vamos a dejar el mismo intervalo ahí, vamos a borrar esto, ya que se sobreentiende que va a partir de 46. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos tomar? Bueno, este número, 90 menos A sobre A, puede ser escrito como 90A menos 1. Y bien, entonces este uno puede pasar a sumar. Sería 9 sobre 33 más 1. Vendría a ser 1,2 1,27 entre 90 sobre A. Y 45 sobre 47 más 1. Bien, eso también nos puede dar los intervalos de A. Bien, entonces como esta fracción propia irreductible es igual a 90 sobre A menos 1, entonces vamos a tomar en cuenta ahora solamente el 90 sobre A, ya que el menos 1 bien ya es un entero. El 90 sobre A. ¿Qué nos puede decir esto? Que si A no debe tener uno de los divisores de 90 para que esto sea irreductible. Eh, ¿Cómo podemos escribir 90 en sus factores primos? Podemos escribir 2 por 5 por 3 al cuadrado. Entonces A no debe ser ni múltiplo de 2, ni múltiplo de 5, ni múltiplo de 3. A no debe ser múltiplo de 2, ni múltiplo de 5, ni múltiplo de 3. Y los valores de A van del 46, 47 hasta el 70. Bien, entonces como estos valores de A van del 46, 47 hasta el 70, bien, entre estos valores vamos a buscar los múltiplos de 2, múltiplo de 5 y múltiplo de 3. El múltiplo de 2 vendría a ser 46, 48 hasta el 70. Múltiplos de 5 vendrían a ser 50, 55. Bueno, vamos a escribirlo acá arriba. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlo acá. Múltiplos de 2, 46, 48 hasta el 70. Múltiplo de 5 sería el 50, 55, 60, 65, 70. Múltiplo de 3, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 y 69. O sea, estos valores no puede tomar A. Por lo tanto, ¿qué valores nos queda? Nos queda bien el 47, el 49, el 53, el 54
El 56 no puede ser porque es múltiplo de 2. Luego el 57 es múltiplo de 3. El 58 tampoco. Nos queda acá 59, 61, el 67. Y 68 es múltiplo de 2, 69 es múltiplo de 3 y 70 es múltiplo de 2 y de 5. Bien, entonces A solo puede tomar estos valores. 47, 49, 53, 59, 61 y 67. Vendrá a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían todos estos, entonces 6 valores. Y bien que nos pide determinar la cantidad de fracciones, entonces por cada valor de A vamos a tener una fracción como resultado. Por lo tanto, siendo 6 valores los de A, van a ser 6 fracciones de 6. Y marcas aquí la respuesta. Bien que hemos aplicado acá, aparte hemos aplicado la divisibilidad. Vamos a borrar. Bien, bueno, ese era el último problema que teníamos con respecto a números racionales. Bien, espero que se haya podido entender todos estos problemas. Ver si vamos a remarcar algo con respecto a la teoría. Es que, bien, lo que les había mencionado, que si por ejemplo tenemos acá 0,15, como estamos en base 10, escribimos acá 1,5 sobre 9,9. Pero si esto lo escribimos en base 9, por ejemplo, viene a ser 1,5 en base 9, pero aquí abajo sería la base menos 1, sería 8,8. Bien, eso nada más como acotación en la parte de la teoría de las fracciones en otra base. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Gracias.